Bueno, ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Abel Salinas González y bueno, pues ya estamos en un programa más de Restaurando Juventud, no, pero sí de quién lo dice, ¿verdad? Y bueno, pues el día de ayer nuestros hermanos hicieron sus 2 años precisamente y bueno, pues le agradecieron a nuestro Padre Celestial por todas las bendiciones que ha derramado en estos últimos días. Y bueno, pues como ustedes podrán ver, pues ya es otro año más de nuestros hermanos y le agradecemos a nuestro Padre Celestial. Hermano Johnny. Así es, pues ayer estuvimos compartiendo un poco de lo que quizás, cómo comenzó el programa y bueno, pues le damos las gracias al Señor porque nos permitió nuevamente estar en un segundo año. Creíamos que quizás no se iba a poder lograr, para serles honesto, pero bueno, pues para el Señor no hay imposibles y estando junto con Él cualquier prueba, cualquier tribulación, pues se han hecho más fáciles, ¿no? Quizás en otro tiempo no hubiéramos podido soportar algunas pruebas, pero hoy, como decimos, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Eso es el propósito de cada uno de nosotros y de un servidor. Y pues primero Dios, vamos a seguir adelante hasta que el Señor lo disponga, ¿no? Así es. Y bueno, pues ya estamos en estos momentos a punto de dar inicio al tema de esta noche, que es precisamente a hablar de lo que mencionamos, que hay varias preguntas que nos han hecho a través del chat acerca del bautismo, ¿verdad? Y vamos a tratar de responder. La primera pregunta, hermano Johnny, es ¿cuántas clases de bautismos hay? Es una de las preguntas que, bueno, pues varios de nuestros hermanos nos hicieron la pregunta y que vamos a tratar de contestarlas de acuerdo a la bendita palabra de nuestro Dios. Vamos a tratar, por supuesto, de estar atentos a la palabra de nuestro Padre Celestial y asimismo, pues cada uno de nosotros estar estudiando la palabra y si hay algún comentario, alguna pregunta que usted tenga, por favor háganosla saber en estos momentos. Gracias de verdad por estar con nosotros y bueno, pues no sé, hermano Johnny, si tenga algo más que comentar. Pues fíjense que en esta... Ahí salió la foto de nuestro hermano Pepe y nuestra hermana Blanca. Es que estamos ahorita. Sí. Okay. Bueno, eso, omitan la verdad, omitan eso. Sí. Pero bien, pues sí, como nos decía nuestro hermano Abel, en verdad hay bastante que comentar acerca de el tema del bautismo. Podemos ver que diferentes grupos religiosos están llevándolo mal. Y bueno, pues bíblicamente hemos tratado de responder a las preguntas y a las que no se han respondido, bueno, pues en esta noche se tienen que responder, porque si no, entonces no estaríamos hablando de la verdad, y la verdad, como decimos, siempre va a salir a la luz, siempre tiene que salir a la luz, y bueno, pues la única verdad, no necesitamos libros, no necesitamos ser teólogos, no necesitamos ser, sino la verdad está aquí en este libro sagrado, y pues prácticamente aquí tenemos todo. Antes en los primeros cristianos no tenían Biblias, quizás muchas personas aún en otros países quizás no tienen en verdad el privilegio de tener una Biblia en su mano, es muy difícil conseguirla, pero bien, nosotros que la tenemos, pues la tenemos que escudriñar, porque el tema del bautismo es algo que va involucrado a nuestra salvación, y que si no lo tomamos bien en serio, si no lo tomamos como debe de ser, pues prácticamente podría ser que quizás estemos sirviendo al Señor, con mucho cuidado lo digo, pero pues en vano, ¿no? Así es. Y bueno, pues como ya lo platicábamos hace 8 días, inclusive, por ejemplo, que vino nuestro amigo Efrén, ¿verdad? Y le decíamos, hermano, en el aspecto de que, por ejemplo, dentro de México, pues sabemos que un hermano no tan solo es por la familia espiritual, sino porque comparte muchas cosas que nosotros, como amistad, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues este es otro de los puntos que podríamos mencionar. Pero bueno, pues ya lo saben, hay personas que creen que el bautismo no es esencial para la salvación, y eso es algo bien importante que nosotros tenemos que conocer, si es esencial o no es esencial para la salvación. Pero la primera pregunta que nos han hecho, por ejemplo, es ¿cuántas clases de bautismos hay? Antes de contestar esta pregunta, quisiéramos ir precisamente a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Padre Celestial y empezar esto de la mejor manera. Hermano Johnny, si nos puedes ayudar con la oración. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, en la tierra y en todo lugar, Señor, gracias, Padre, porque nuevamente nos da el privilegio de estar en una transmisión más. Sabemos que podemos llegar a infinidad de países, infinidad de lugares, y como su palabra lo dice, tenemos que recorrer el mundo, todo el mundo, Señor, y esperando que estos programas lleguen a las personas que más lo necesitan, que sabemos que somos todos los que
queremos una mejor vida, Señor. En esta hora le pedimos que usted nos dé sabiduría, Padre, para poder expresar este tema siempre de acuerdo a su voluntad y nunca en pensamientos humanos, en pensamientos de hombres, Señor. Le pedimos bendiciones, le pedimos que usted bendiga a los hermanos y amigos que nos acompañan hoy del otro lado del monitor. Gracias, Padre, porque usted les ha puesto un corazón dispuesto y sabemos que ellos vienen humildemente, reconociendo que ellos quieren aprender más de su palabra y esperando que en esta noche salgan edificados de esta transmisión. Padre, todo esto le damos gracias en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues ya en estos momentos vamos a comenzar y vamos a contestar la primera pregunta que nos han hecho. ¿Cuántas clases de bautismos hay? Y bueno, pues vamos a ver que hay varios de los bautismos y uno de los bautismos es precisamente el bautismo del pueblo de Israel en la nube y en el mar. Y esto está registrado allá en el libro de 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. Obviamente, por ejemplo, cuando hablamos de este bautismo, se trata de un evento pasado y que por supuesto ya no se repite hoy en día. Y este es uno de los primeros bautismos que vamos a ver en esta noche. Nada más para mencionar 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. El bautismo, por supuesto, del pueblo de Israel en la nube y en el mar. 1 Corintios capítulo 10, versículo 3. Si usted tiene una pluma, ¿verdad?, o un lápiz, apúntelo ahí, porque es necesario saber. Muchas personas preguntan inclusive, bueno, ¿cuántas clases de bautismos hay? Pero no nada más hacen esta pregunta, sino que ellos creen que como hay muchos bautismos, entonces al bautismo al cual se refiere la Biblia, dicen ellos, pues no es nada más el bautismo del cual habla Cristo en el mandamiento, pero sin embargo vemos que hay una fe, un Señor y un solo bautismo que está registrado, por supuesto, y que es mandado para los cristianos hoy en día. 1 Corintios 10:3. 10:3. Dice la palabra del Señor, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ajá. Hasta yo más. Sí. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sí. Pero del versículo 2, hermanos, si lo puedes leer. Okay. Dice la palabra del Señor, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguían, y la roca era Cristo. Bueno, pues nos damos cuenta claramente que a ese es uno de los bautismos del cual habla la Biblia, y dice que todos por Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y bueno, pues este es un evento que sucedió en el pasado, y por supuesto que no se vuelve a repetir hoy en nuestros días. También hablamos del bautismo de Juan el Bautista, allá en Marcos capítulo 1, versículo 4. El libro de Marcos capítulo 1, versículo 4. Estamos contestando nada más a las preguntas que nos han hecho, y esta es una de ellas, que es ¿cuántos bautismos hay? En el libro de Marcos capítulo 1, versículo 4, ¿qué es lo que dice, hermano Johnny? Dice la palabra del Señor, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, pues de acuerdo a la Escritura, era un bautismo, por supuesto, que requería arrepentimiento sincero, pero también que ofrecía el perdón de pecados. Preparaba al pueblo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Por otra parte, también tenemos el bautismo en agua ordenado por Cristo en su vida o su ministerio terrenal. Leamos Juan capítulo 3, versículo 22. El libro de San Juan, capítulo 3, versículo 22. El libro de San Juan. Esto es bien importante porque las personas, por ejemplo, se menciona que dice, bueno, entonces, ¿cuál de los bautismos? Hay muchos bautismos, entonces, ¿cuál de los bautismos es el que tenemos que seguir hoy en el día? Hermano, dice la palabra del Señor, después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Entonces nos damos cuenta que ahí en su ministerio, en su vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, también vemos claramente el bautismo. Lee lo que dice Juan capítulo 4, versículo 1 al 2, hermano Johnny. ¿Para qué era este bautismo? Cuando pues el Señor entendió que todos los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautiza, sino sus discípulos. Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Y bueno, vemos claramente que este era un bautismo precisamente para
por supuesto, ser seguidor o discípulo de Jesucristo. Era todo. Ahora, el bautismo también, otro de los bautismos del cual habla la Biblia, es el bautismo en agua, ordenado precisamente por nuestro Señor Jesucristo después de su resurrección. Y eso lo encontramos en Marcos 16, 15 al 16, donde nuestro Señor les dijo, vayan y prediquen el Evangelio. El que crea y sea bautizado será salvo. Vemos claramente que después de la resurrección de Cristo, Él manda también bautizarse. Llevamos 4 bautismos de los cuales habla la Biblia. Esto también lo registra en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21. Algo que estuve viendo, por ejemplo, es que la Reina Valera 2012 dice en este caso que este bautismo se refiere al arca. O sea, que estemos dentro del arca, pero ¿qué es lo que enseña la Biblia? La Biblia no enseña eso. El bautismo que corresponde ahora a esto, dice, nos salva. Y ahí menciona como que entremos en el arca nada más. Entonces, bueno, pues este es un comentario simple y sencillamente. Pero también vemos el bautismo del Espíritu Santo allá en Hechos capítulo 1, versículo 5. El libro de los Hechos capítulo 1, versículo 5, cuando se habla, por supuesto, del bautismo del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice así, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y bueno, pues vemos también en Hechos 2, del 1 al 4, cuando ya se da el cumplimiento, hermano Jonathan, y bueno, pues es el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Ocurrió, por supuesto, una sola vez, y ahora, por ejemplo, en estos días, el don del Espíritu Santo se ofrece a toda persona que se arrepiente y se bautiza para perdón de los pecados, como lo vimos hace 8 días también. Y bueno, se repite, por supuesto, en esa ocasión hablamos de Hechos y en Hechos 2, pero también en Hechos 10 con Cornelio, ¿verdad? Y los que estaban reunidos en su casa. Bueno, pero este es otro evento diferente en ese aspecto. También se menciona, por supuesto, el bautismo en fuego, en Mateo capítulo 3, versículo 11. Mateo capítulo 3, versículo 11. Es bien importante que nosotros conozcamos acerca de los bautismos. Y por eso, bueno, dicen, ¿cuántos bautismos hay? Hasta estos momentos, pues con este llevamos 2, 4, llevamos 6 tipos de bautismos. Dice así, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora lee desde el versículo 10, hermano, hasta el 12. Dice la palabra del Señor, del 10 al 12. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Bueno, pues de acuerdo al contexto, eso se refiere al juicio, ¿verdad?, de nuestro Dios, por supuesto, a la de destrucción. Esto podríamos mencionarlo también, que hay una probabilidad que se refiere a la destrucción de Jerusalén. Recordemos que Dios trajo juicio sobre esta ciudad contra la generación de los judíos, pero se aplica también en principio al juicio de todo incrédulo, que encontrará, por supuesto, usted la explicación más detallada en los otros versículos siguientes. Ya también el bautismo de muerte en Mateo capítulo 20, versículo 22 al 23. Mateo capítulo 20, versículo 22 y 23. Entonces Jesús respondió, dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Bueno, pues nos damos cuenta que entonces hay 6 de los bautismos de los cuales habla la Biblia,
Y bueno, podríamos mencionar otros de los bautismos, pero bueno, estos son uno de los principales de los cuales encontramos en la palabra de nuestro Dios. Encontramos, por supuesto, 7 bautismos. Y bueno, pues también otra de las preguntas que nos hacen o nos hicieron, hermano Johnny, es ¿quién salva? ¿El bautismo del Señor o el Señor del bautismo? ¿Quién salva? Por ejemplo, esta es una de las preguntas que nos hicieron, ¿el bautismo del Señor o el Señor del bautismo? ¿Me la preguntas a mí? No, o sea, es la pregunta, digamos, pero ¿qué podríamos contestarle? Digamos, por ejemplo, hay personas que nos dicen, bueno, ¿quién salva? ¿El bautismo del Señor o el Señor del bautismo? Y bueno, pues desde luego, ¿verdad? Es que nosotros tenemos que encontrar que es que el Señor es el que salva. Pero sin embargo, por ejemplo, esta verdad no cambia el hecho de que uno necesita ser bautizado para ser salvado por el Señor, pues así lo determinó Él, cuando menciona en Marcos capítulo 16, el que creyere y fuera bautizado será salvo. También nosotros podríamos preguntar a aquella persona que hizo precisamente esta pregunta, ¿quién salva, la fe o el Señor? Pues sabemos que salva el Señor, pero Él ha mandado que nosotros tenemos que tener fe. También podríamos preguntar quién salva, el arrepentimiento o el Señor. Bueno, pues sabemos que el Señor es quien salva, pero Él mandó que uno tenga fe, Él mandó uno que se arrepienta, que uno tiene que arrepentirse, y Él mandó también que uno tiene que ser bautizado en agua. Entonces, ¿podemos ser salvos sin obedecer sus mandamientos, hermano Johnny? Claro que no. Claro que no. No podemos ser salvos si no obedecemos sus mandamientos. El bautismo, entonces, de acuerdo a las Escrituras, nos salva. Entonces el bautismo salva a aquel que cree y obedece al ser bautizado. Recordemos Marcos 16:16. Y Jesucristo dijo, si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. Algo que es bien importante nosotros comprender es que el bautismo es esencial para la salvación, así como la fe es esencial para la salvación, así como el arrepentimiento es esencial para la salvación, es decir, es necesaria o es necesario hacer todos estos pasos para poder ser salvos. Recordemos claramente, dice que el que guarda mi palabra, pues ese será salvo en el día postrero. ¿Algo que comentar, hermano John? Pues prácticamente es algo bien importante en lo personal. Sí, no había leído varios textos, porque ya los habíamos leído, pero solamente así de pasada, y no habíamos visto esto, y esa pregunta quizás nos la podían llegar a hacer de cuántos bautismos había, y sí, nosotros en verdad lo podemos ver y recalcar que hay varios bautismos, pero bueno, el principal y el que mandó el Señor, ¿cuál fue, no? La gran comisión, ¿cuál fue? Y ese bautismo está, bueno, pues prácticamente en varios versículos, en varios hechos de los que pasaron, donde era para salvación. Y otra cosa, donde decía nuestro hermano Abel de quién salva, pues claro que el Señor salva, claro que el Señor es el único que salva, pero el Señor también manda a que hagas algo, y en especial en ese mandamiento cuando da el Señor que hagan discípulos y los bauticen para el perdón de los pecados, y ese mismo bautismo, como nos dice Pedro, va a ser para salvación. Ese bautismo es para salvación. O sea, hay que tener cuidado, porque muchas veces queremos contestar una pregunta haciendo otra pregunta, cuando en verdad no se puede hacer, y usted puede decir muchos argumentos, pero si usted no cumple los mandamientos del Señor, hay que entender que el bautismo era un mandamiento para la salvación. Él no es nada más de aceptar a Cristo en su corazón, sino tiene que hacer el mandamiento para que usted simbolice esa muerte, esa sepultura, y así esa misma resurrección, donde usted es una persona nueva en el Señor. Serían mis comentarios. Bueno, pues ahí está el comentario, ha llegado nuestro hermano Alejandro. Pase, hermano Alejandro, para que también, por ejemplo, usted pueda participar en estos estudios que estamos teniendo el día de hoy. Bueno, pues ya lo ven, ahí está presente nuestro hermano Eduardo Alexander el día de hoy. Y bueno, pues
ya está con nosotros. Estamos hablando, hermanos, hay varias preguntas que nos han hecho. Una de ellas, por ejemplo, es acerca de cuántos bautismos hay. Hemos visto 7 bautismos de los cuales habla la Biblia. Por ejemplo, el bautismo de fuego, el bautismo del Espíritu Santo. Hemos visto también, ¿verdad?, el bautismo de Juan el Bautista. Hemos visto también el bautismo en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos también visto en la gran comisión, por ejemplo, cuando Él, después de su resurrección, pues manda a que seamos bautizados. Entonces hay 7 de los bautismos, como el bautismo de Moisés, etcétera, etcétera, y podríamos mencionar los siguientes. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el bautismo? Es la siguiente pregunta. ¿Cuál es el bautismo que está hoy vigente? Porque muchos están hablando, muchos grupos hablan del bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en fuego. Y bueno, pues la Biblia nos enseña claramente que hay un Señor, una fe y un bautismo. Y esto lo mostramos ahí en Efesios capítulo 4, versículo 3, donde dice: solícitos en guardar la unidad de la fe en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Y dice el versículo 5, una fe o un Señor, una fe y un bautismo. La pregunta es entonces, ¿cuál de los bautismos de los cuales hemos hablado el día de hoy está vigente? Si decimos una fe, si decimos un Señor y un ¿qué? Bautismo. ¿Cuál de estos bautismos está vigente? Sabemos que el bautismo en el Espíritu Santo pues pasó, tuvo ahora sí que su principio en la iglesia primitiva. Sabemos claramente el Espíritu Santo en fuego, pero sabemos claramente cuando hablamos de, por ejemplo, del bautismo en agua, es el que queda hoy en nuestros días, y es por esa razón que el Señor dice que una fe, un Señor y ¿cuántos bautismos? Un solo bautismo. Es verdad, la Biblia habla de 7 bautismos, pero el que está vigente hoy en nuestros días es el bautismo en agua, el bautismo para perdón de los pecados y para la salvación de nuestra alma. Hermano Alex, no sé si quiera agregar algo más. Alguien nos preguntó también y nos dijo, bueno, hermano, ¿quién salva? ¿El bautismo o el Señor? Y ya contestamos a esas preguntas. Pero bueno, hermano, que las conteste mejor. No, pues como lo veíamos en los temas pasados, ¿no? Dice en 1 de Pedro 3:21, dice: el bautismo que ahora corresponde nos salva, ¿no? Entonces, ¿cuál es el bautismo? ¿De qué bautismo está hablando ahí? Y pues es precisamente el de agua el que tú comentaste. Yo igual, hace tiempo, pues igual, a mí me hicieron la pregunta acerca de los bautismos, de cuántos bautismos había, y que entonces cuál era el que estaba vigente, ¿no? Y pues no, me quedé así porque no supe contestar. Y algo que, pues hasta que creo que tú me comentaste, ¿no? Que había el bautismo del agua, el bautismo del fuego, y ya los tocaron ahorita todos. Sí, o sea, los tocamos ya, dimos una repasada de lo que había. Así es. Bueno, pues sí, eso es, que en este caso pues hay que hacer, como decía, pues nuestro Señor Jesucristo vino a dar el mandamiento, ¿no? Entonces fue el que dijo acerca del bautismo. No es que lo diga yo, que lo diga a lo mejor otra persona, porque a lo mejor podemos decir, pues ¿cuál está vigente? Pues es el que vino a dejar nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él vino a bautizar para el perdón de los pecados. ¿Él vino a bautizar? Bueno, vino a instituir lo que es el bautismo. Porque es que leíamos de que también él con sus discípulos bautizaba, y ahorita nos podíamos haber confundido de eso, ¿no? Pero ya sea, aunque él no bautizaba, sino sus discípulos, pero él está ahí presente, ¿no? Así es. Bueno, pues es algo que, si quieres ahorita comento, porque yo digo que pues como lo dice Primera de Pedro, ¿no? También Romanos 6:4 dice que somos sepultados, y ahí pues se habla acerca también del bautismo, y pues precisamente es el bautismo para el perdón de los pecados. Y hay varias citas que podríamos estar diciendo, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, igual hay varios credos denominacionales que a lo mejor ahorita están manejando otro tipo de bautismo, ¿no? Como lo manejábamos o lo estábamos platicando en temas anteriores, que quieren pues decir lo que la Biblia no dice, ¿no?
prácticamente no se quieren acatar a lo que la Biblia dice. Sí, por ejemplo, ahorita que comentas estos credos denominacionales, como lo vemos y lo dije precisamente el sábado pasado, esta creencia viene por los gnósticos. En el año 180, por ejemplo, Irineo escribió acerca de los gnósticos, precisamente que ellos eran los que no creían que el bautismo era para salvación. Entonces, pues ahí tenemos, ahí por ejemplo, en este caso también podríamos mencionar a Juan Calvino, a algunos de los reformadores de la iglesia, ¿verdad? Como ellos mencionaban que el bautismo era para salvación, ¿sí? Entonces, una y otra vez nos damos cuenta que, bueno, pues independientemente de lo que otras personas pudieran comentar, pues la Biblia enseña claramente que el bautismo es esencial para la salvación. Si no, ¿por qué la urgencia de ser bautizado? ¿Por qué a Pablo le dijeron, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados. Hay personas, por ejemplo, que inclusive dicen, ¿verdad? Bueno, pues sí, el bautismo, yo leí un escrito de David Cox, él decía, por ejemplo, que el bautismo no era necesario para la salvación, pero decía él, pero inmediatamente después de aceptar a Cristo, dice, lo más pronto, bautízate, ¿sí? Entonces, ¿por qué la urgencia de ser bautizado si el bautismo no es esencial para la salvación? ¿Por qué a Pablo le dijeron, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, porque sabemos que el bautismo es para lavar los pecados, es para el perdón de los pecados, como lo dice Hechos 2:38. Entonces, son preguntas que nos han hecho, y otra de las preguntas es, ¿en cuál fue bautizado nuestro Señor Jesucristo? Es decir, ¿con cuál bautismo fue, o en este caso, pues nuestro Señor Jesucristo fue bautizado? Y bueno, pues la respuesta la tenemos allí en Marcos, capítulo 1, versículo 9. El libro de Marcos, recuerden que cuando se acerca a Juan el Bautista, ¿verdad? La Biblia nos enseña ahí en Marcos, capítulo 1, versículo 9, en cuál fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Me sigo leyendo? Y luego cuando subió del agua, a ver otra vez, hermano. Dice, aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos, y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pues ahí nos damos cuenta que Jesús fue bautizado precisamente por Juan en el Jordán, es decir, que era el bautismo de Juan, de acuerdo a las Escrituras, es en el bautismo de Juan. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Entonces, bueno, pues estas son algunas de las preguntas que nos estuvieron haciendo en el chat hace 8 días precisamente, que ya no las pudimos contestar porque pues lógicamente el tiempo, ¿verdad? Ya era ya nos habíamos extendido, ya casi las 10 de la noche estuvimos, y bueno, pues son algunas de las preguntas que varias personas estuvieron haciendo a través del chat. Pues es algo bien importante porque tocamos varios puntos, pero quizás no habíamos tocado esos, ¿no? Y como decimos, es un tema bien extenso, pero sí es importante saber. Una pregunta, hermano Abel, cuando decía usted que bueno, Juan bautizaba para el arrepentimiento de pecados y que nuestro Señor Jesucristo fue bautizado en el bautismo de Juan, nada más para aclararlo, lo tocamos la semana pasada, quizás cuando se refiere a esto, muchos podrían decir, ¿a poco nuestro Señor Jesucristo tenía pecados? ¿A poco nuestro Señor Jesucristo tenía de qué arrepentirse? Y bueno, pues para aclararles esto, ¿qué les podríamos decir acerca de por qué se tuvo que bautizar acerca del bautismo de Juan, de un arrepentimiento? No, pues acuérdense que, por ejemplo, también tocábamos lo que menciona la palabra del Señor acerca de que, por ejemplo, Juan le dijo, bueno, yo necesito ser bautizado por ti, pero Jesucristo le contesta, es necesario que esto sea así, para que se cumplan
las Escrituras, para que cumplamos toda justicia de Dios. Y esto, bueno, pues era necesario, no era porque Jesús prácticamente tuviera pecados, no tenía por qué arrepentirse, pero era para que toda justicia se cumpliese. Dice la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 3, en el versículo 21 dice: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Y esto lo podemos corroborar también en Mateo 3:13 al 17 y Marcos capítulo 1 versículo 9 al 11. Pero en Mateo 3:13 al 17 es la cita que, por ejemplo, mencionábamos, donde Jesús precisamente le dice a Juan cuál es el propósito. Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17. Dice Mateo capítulo 3 versículo 13 al 17: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Entonces es para cumplir, como decíamos hace unos momentos, toda justicia. Y recuerden que cuando se vino el cumplimiento del tiempo, dice la Escritura que Dios envió a su mujer, nacido bajo la ley, y nacido, ¿verdad?, precisamente para cumplir esa ley. Por eso cuando Él estaba ahí en la cruz del Calvario, dijo: consumado es, acabó, era cumplido todo lo que se le leía de Él en las Escrituras. Pues ahí está, hermanos. Pues quizás nosotros lo sabemos, quizás hoy lo hemos aprendido, pero es bueno también, es bien importante que estas citas usted vuelva a ver la grabación, las apunte en verdad y sepa acerca de estos bautismos, porque hoy en día, como decimos, pues hay muchas formas de uno escudriñar las escrituras. Otra, también hay muchas formas en las que se leen malas escrituras, y bueno, pues nosotros como cristianos tenemos que tratar de darles el mejor orden a las escrituras, ya que muchas veces nos salimos de los contextos, como nos estaban diciendo los hermanos, y muchas veces queremos ver un mandamiento donde no lo hay, ¿no? Y por eso, pues, en este caso, les decimos, si usted tiene más preguntas, pues estudie, pregúntelas también, investigue, pero es bueno que nunca se quede callado, que nunca se quede con dudas, porque si no, esto nos hace muchas veces dudar de la fe, de las convicciones de las que tenemos. Hermano Alex. Ok, hermano Alex. No, pues ya, antes de dar mi comentario, quisiera decirles que pues, llegué un poquito tarde, ya que pues el día de hoy pues hemos estado bendecidos, y aparte pues ha sido un día productivo y del amor y la amistad. Y pues, hemos andado de aquí para allá, y así como ha sido estado movido el día, Regale. pues igual el tráfico está pues aquí en la Ciudad de México demasiado, ha habido mucho tráfico, pero pues estamos alegres, estamos contentos por estar aquí con nosotros, con ustedes. Y también lo que decimos es que pues primeramente el propósito del bautismo es como lo dice Marcos capítulo 16 versículo 16, ¿para qué era, no? Entonces hay algo que a lo mejor pues ya lo hemos comentado varias veces, este versículo, lo que dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay varios versículos que nos habla acerca de el propósito del bautismo, como lo dice Hechos 2:38, y pues
son versículos que a lo mejor tocamos pues continuamente, pero dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿para qué es el bautismo? ¿Para qué es el bautismo con el que nosotros prácticamente pues creemos que es el verdadero? Pues es precisamente para el perdón de los pecados. Es el más correcto y es el propósito bíblico que lo marca la palabra de nuestro Dios, y como lo decíamos en primera de Pedro 3:21, que el bautismo que ahora corresponde ahora nos salva. Entonces ese es el bautismo que podríamos decir ahorita es el que está vigente. No hay otro bautismo, como decía Isabel en la cita que dice que una sola fe y un bautismo, pues habla de un bautismo nada más, ¿no? Ahí se referiría entonces a los 7 bautismos, en lugar de decir un bautismo, pues diría 7 bautismos o 8 bautismos. Entonces no podemos ir más allá de lo que está escrito, sino acatarnos a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Porque primero, antes que nada, pues es lo que primero tenemos que empezar a hacer, ¿no? A cumplir lo que Dios nos dice a través de su palabra. No podemos estar nosotros diciendo, pues es que a lo mejor sí puede ser que ese bautismo sea el correcto, puede ser que, o pueden llegar, como decíamos, pueden llegar a nosotros personas que nos digan todo lo contrario, ¿no? Que si por decir no estamos estudiados, no estamos a lo mejor escudriñando las escrituras, pues es fácil que nos envuelvan, es fácil que pues digan, pues yo no lo había estudiado así, hermano, y a lo mejor pues sí es correcto, y a lo mejor vienen a ti y te dicen, ¿no? Hermano, ¿cómo ve? Me dijeron esto y sí lo dice la palabra, porque sí lo dice la palabra, pero entonces, ¿por qué en este caso lo que es la iglesia de Cristo, a lo mejor pues varios de nuestros hermanos sí se han ido a otros credos denominacionales precisamente por no tener el conocimiento, ¿no? Que era lo que decía la palabra de nuestro Dios, que su pueblo se perdió por falta de conocimiento, ¿no? Es necesario adquirir conocimiento, por eso es importante estar estudiando a lo mejor no solamente el día domingo, porque es la verdad, es algo a lo mejor lamentable, pero a lo mejor por el trabajo, a lo mejor por la escuela, a lo mejor por ciertas cosas no hay el tiempo, ¿no?, de estudiar la palabra de nuestro Dios. Pero sí, a lo mejor a mí me comentaba Robert, ¿no? Pues hazte el propósito de estudiarlo, a lo mejor, no sé, 15 minutos, pero estudiarte un capítulo, ¿no? Que tú digas, lo vas a estudiar y solamente así, o sea, a lo mejor no te vas a aprender toda la Biblia, dice, porque la puedes leer toda y a lo mejor de un libro no se te va a quedar todo, dice, pero vas a tener la noción, vas a tener a lo mejor cierto conocimiento que dices, pues sí lo dice ahí, y a lo mejor a lo mejor hay citas que sí te puedes aprender, pero ¿cómo vamos a saber contestar cuál es el bautismo correcto? Pues primero estudiando las escrituras, ¿no? Hay otra cita también ahí en Hechos 2:47, que es igual, no sé, a lo mejor ya la tocaron, que dice, alabando a Dios y teniendo favor todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es otro de los propósitos del bautismo, pues precisamente ser añadido a la iglesia. ¿Y cuál iglesia? Pues a la iglesia de Cristo, ¿no? Porque dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces es claro, y el mandamiento pues no lo dio ni Pablo, no lo dio otra persona, sino fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Es lo que debemos de hacer, no es lo que queramos hacer, no es lo que nos guste hacer, sino lo que dice la palabra de nuestro Dios, ¿no? Ese es mi comentario. Ok, bueno, pues ahí tienen los comentarios. Esas son las preguntas que nos han hecho nuestros hermanos y bueno, o algunos de nuestros amigos, y bueno, pues es lo que hemos querido responder en este día 14 de febrero. Recuerden, si lo amamos, guardemos sus mandamientos. El que me ama, dice el Señor, mi palabra guardará. Entonces, una de las cosas que tenemos que aprender es que nadie va a ir al cielo, nadie va a ser salvo si no guarda ¿qué? Su palabra, si no obedece sus mandamientos. Muchos en aquel día le dirán, dice la Escritura ahí en el libro de Mateo, me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, pero Él les dirá, nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿quién va a ser salvo al final, en el día del juicio? Bueno, pues el que guarde su palabra, ¿sí?
Y bueno, pues mis hermanos, esos son el tema. Hoy 14 de febrero, que muchos podríamos estar hablando acerca del amor y la amistad, acerca de todas estas cosas, pero bueno, pues este tema es precisamente para demostrar el amor a nuestro Dios. Pues ahí está, hermanos. Ustedes tienen la última palabra, como decíamos, y bueno, pues deben de entender que ustedes deben de tomar las decisiones cuando lleguen personas a querer tratar de convencerlas de otras cosas que no van con la palabra, y bueno, pues ustedes tienen que darse ese mismo tiempo de pues exponerles la palabra, pero no a tipo de contender, sino para ganárselos, para ganarlos para la verdad, explicarles, convencerlos, pero de una forma sana, ¿no? En verdad, Dios les bendiga, y bueno, pues qué bueno que nos dieron el privilegio de acompañarnos, y bueno, pues sigan pidiendo temas. Nuestro hermano Abel está en su Facebook de Abel Salinas, ahí puede usted pedir temas que se le hagan interesantes, y bueno, pues aquí ese es el propósito, de tocar temas que quizás no se tocan muchas veces en las congregaciones. Bueno, pues hemos hablado ya de la Cena del Señor hace algunos días. Bueno, ya hemos terminado hoy acerca del bautismo, y vamos a estar continuando con otros temas más. Ya vamos a estar tocando un tema, digamos, para la cristiandad en el aspecto de fortaleza, de espiritualidad, pero también después tocaremos uno de doctrina. Dios les bendiga. Mi nombre es Abel Salinas González. Gracias por estar con nosotros. Recuerden, no se olvide de sonreír. Nunca dejes de hacerlo. Bueno, pues Dios les bendiga. Saludos a la hermana Alicia, que nos mandó su comentario de que ya estaba con nosotros, y a las personas que también nos vieron y que quizás no han comentado. Dios les bendiga, que pasen una excelente noche. Mi nombre es Jonathan Salinas. Fue un gran placer, un gran privilegio estar con ustedes en esta noche, y bueno, pues sigamos adelante, sigan orando, y que pasen una excelente noche. Y recuerden, el día de mañana vamos juntos a alabar al Señor en nuestras congregaciones. Que Dios les bendiga. Bueno, pues ya creo que llegué al último del tema, pero la verdad fue un placer estar con todos ustedes, hermanos. Dios les bendiga, Dios la bendiga, hermana Alicia, por el comentario y por estarnos acompañando. También a cada uno de nuestros hermanos que no comentaron, que están ahí, les decimos que Dios los bendiga ricamente, y pues nos estamos viendo la próxima semana. Que Dios les bendiga, que tengan una bonita noche. No, y recuerden, por ejemplo, ya tenemos dibujos animados, ¿verdad? Ya. Claro. Ya pueden estarlos compartiendo. Sí, y para decir que los próximos, quizás en los próximos días, pues se podrá ya subir otro dibujo animado, ¿verdad? Sí, la idea es precisamente hacer las familias de las congregaciones a las cuales predicamos, y por ejemplo hacer todas las familias y ponerlas en dibujo animado, y poner a todos los miembros de las congregaciones, estar todos juntos, es decir, otro año más, 2015. Así es, y para que vayan conociendo a la familia espiritual también. Así es. Bueno, pues vamos a inclinar nuestro rostro. Gracias por acompañarnos, de verdad es un privilegio que esté con nosotros. Vamos a hacer la última oración. El hermano Alejandro se nos puede dirigir en esta última oración. Vamos a orar así como estamos. Amantísimo Dios, que mora en el cielo, en la tierra y en todo lugar, Padre, una vez más le estamos agradeciendo por darnos el privilegio de estar en este momento compartiendo su palabra. También, Padre, le pedimos por cada uno de nuestros hermanos que haya escuchado la palabra, que usted ponga en ellos un oído atento y un corazón dispuesto, Padre, para que no solamente sean oidores o seamos oidores, sino hacedores de la palabra, Padre. También le pedimos y le agradecemos porque usted ha sido bueno hasta el día de hoy, nos ha permitido estar en este lugar con vida, con salud, y pues tener a la familia alrededor, Padre. Le agradecemos por todo eso, y también, Padre, pues le pedimos por todas aquellas personas que no han escuchado la palabra, que usted ponga los medios, Padre, para que, si es posible, cada uno de nosotros pueda hacérselas llegar hasta aquellos lugares donde todavía no conocen su palabra, Padre. Le agradecemos por esto, Padre, porque usted es bueno, es bondadoso con nosotros y nos permite seguir adelante en este camino, Padre. Todo esto se lo pedimos, se lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Ok, hasta mañana. Creo que se conectaron ya al último, ¿no? Porque se conectaron más. ¿Quién? No sé. Pues aparecieron conectados. Todavía no
acabamos de ver. No sé, pero no tiene nada que Ya nos fuimos.